Acá el que les habla, Pablo Piciot, sí señor. Muy contento de poder relatar esta noche, en esta oportunidad, este maravilloso encuentro que tenemos acá en la cancha de Banfield. El Taladro se va a enfrentar contra Independiente, contra el Diablo Rojo. Llenan las gradas. Comienza Independiente, lateral derecho. Juegan en el medio, disputan el balón. Lo marca muy bien Banfield. Ahora sí, lateral derecho, ese es Leiva. Hace un centro. Se le fue. Caen los dos jugadores en el suelo. Juega lateral derecho. Independiente se viene a los humos una vez más. Pase para arriba. ¡Qué linda tajada que acabamos de ver! La espera en el medio Nicolás Martínez. Puede ser, dispara, pero la enganchó mal Alderete. Tiro de esquina y lo va a hacer Galeano. Se viene entonces Galeano, a ver si lo juega con Peralta o no, a ver si se equivoca el relator o si tiene razón, lo juega con López. Atajada de Jato. Ahí tenés la repe, derechazo de López y el guardavalla del Rojo atento. La Camoire que trata de salir desde abajo, sí, Castillo. Se viene de vuelta el Rojo. Mucho cuidado con esta. La Camoire. ¡Dispara! ¡Gol! Ese fue Leiva. Después de guerrearla mucho, consiguió el primero, Víctor. Bien, ahí vino el primero del Rojo. Zapatazo, la Camoire brillante. Y después en el rebote... Nada tuvo que ser el arquero, gana Independiente 1-0 aquí en el sur del conurbano. Atrás lo espera Galeano, impaciente Galeano. Lo tiene en la derecha y sí, lo vio como no a Toscano. Recibe arriba, sí señor, a ver si Banfield puede hacer algo. Galeano, Jato que atrapaba con sus manos. Sale, qué lindo pase, se va para Werner. A la hora, el guardaballa del Rojo... Va a sacar con la mano derecha, hace un juego con la mano, pone el pase, pero claro, sale del área, le marcó mano. Es tiro libre, apuntando donde tiene que apuntar. Tiro libre para Banfield. Mirá, lo tenemos el muro de Berlín que hicieron los de Independiente en el arco. Lo intenta Gassman, el disparo que iba como un pase para Peralta, que la cuele por ese pequeño huequito, por la puerta de la casa del ratón Jerry que tenía en el arco. Ahí tenés la repetición de este tiro libre, una posibilidad para Banfield para poder llegar a la paridad. De vuelta en la defensa de Banfield en zona de peligro, guarda Matías González, guarda que la perdió con Martínez, se puede girar, sí, dispara. No, pero qué disparo. ¡Gol! Sí, ese fue Alderete. Qué buen enganche y qué buena zurda para poner al Rojo 2-0. El Rojo de Avellaneda se hace de 3 puntos, por lo menos parcial. Faltan nada más que 35 segundos para que se vaya este primer tiempo. 5 segundos le restan nada más. Prueba Jato, a ver si dispara, pero la agarra la Camoire, prueba el arco. Manotazo de Jato. Termina de esta manera este primer tiempo. Arranca entonces el segundo tiempo y arranca con Peralta. Ese sí es López ante la presión de Martínez. A ver qué hace López. Busca el pase, sí, lo intercepta Werner. López que lo busca Peralta. Lo marcaba muy bien Werner. Lo va a cobrar Toscano. Se prepara Gassman con Toscano con Gassman. Guarda que se la llevó Martínez. Nicolás Martínez contra 2. Gassman lo presiona. Se la arrebata. Martínez debe volver atrás. López la recibe. La bicicleta López. A ver si hace su magia. Qué linda que la hace López. Pero es más rápido Nicolás Martínez. Se la arrebató de los pies. Juega atrás con Montenegro. La Camoire. Corre la Camoire, avanza el arquero, sí señores, sin miedo y sin temor, el hombre sin miedo le dicen. De vuelta con la Camoire, sí señor, la Camoire. Miren, si eso no es valentía. Ahí lo ven al arquero de Banfield llegar y buscar. Juega con pasión, Montenegro. Chocaba la pelota, tenemos falta. Fue una clara falta. Pidamos entonces me gusta, suscripción que no le cuesta a nadie. Se viene Gassman. Pelota atajada por Jato. Bien, ahí puso rápido de reflejo el arquero del Rojo. Rápido de reflejos y duro de brazos, porque fue un pelotazo, Víctor.
Me empezó a picar a mí el brazo. Pero guarda porque López se quedó con la sangre en el ojo. López intenta. Vamos a ver qué intentan. ¿Qué intentan el taladro en su casa? Y era para López. ¡Oh, qué disparo de López! Extraordinario. Laca Moire la recibe una vez más. ¡Ay, ay, ay! Intentó hacer una vueltita. Terminó en el suelo. Intentó sacarse la escande, pero terminó lastimado Laca Moire, ¿eh? Ahí ves la falta, la calecita del arquero de Banfield y la falta, en este caso la tercera para Independiente. Faltan 10 minutos 57. Atenti con las faltas para el rojo. Expectativa nos invade. Oscar Come dispara López. Uy, que la recibe Peralta, qué peligro. Peralta, a ver qué intenta Peralta. Ay, 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 que fue por encima del travesaño. Muy lindo intento, Hizo Peralta, mirala porque la pica y pega en el travesaño otra vez. Banfield muy cerquita. De vuelta con Castillo. Castillo con Peralta. Bien marcado Peralta por Castro, Llegó la quinta falta para y la expulsión para el hombre. Acaban de expulsar a Castillo de Banfield. Es la segunda, en realidad, y la expulsión, ¿no? Hay mucha bronca allí de los hombres de Banfield. Acabamos de ver una nueva expulsión. Esto es inaudito. Esto es inaudito. No, increíble. Increíble, 2 expulsados. Acaban de expulsar a López. Quedan en el campo Gassman y Toscano contra el mundo, Gassman y Toscano contra el mundo. Castro, Garracini de vuelta, lo marca Gassman como puede. Castro, la espera Alderete. A ver qué puede hacer, lo intentaba marcar Toscano, como puede, sí, Alderete de vuelta. Muy atento debe estar Laca Moire, intenta el arco. Sale Laca Moire rápidamente, a ver qué puede hacer. Sí, señor, Laca Moire. Uy. Ese, señoras y señores, es un hombre que no le teme a nada. Ya ingresan los hombres que faltaban. Independiente dejó pasar una oportunidad y le quedan 5:48 con 5 faltas acumuladas. Heroico lo de Toscano y Gassman, 2 contra 4 y pudieron aguantar el gol, De vuelta al ataque Banfield. Ahora sí, 4 contra 4. Esto de nuevo se puede llamar futsal. Se guarda el arco. No. De Independiente en un descuido de Laca Moire. Es un gol difícil de ver, señoras y señores. Ahí tenés la repe, se le escapa a Laca Moire de un gran laburo, un gran laburo. Y cuando había aguantado Banfield, ¿no? La adversidad de tener que jugar con 2 hombres de campo en un descuido. Montenegro de vuelta, sí señor. Guarda con Guaglianone y le frustra la oportunidad Castro. Defensa de Martínez, guarda con Guaglianone. Disparaba. Y dispara al arco. ¡Qué golazo, señoras y señores! Ese es Víguez. Vio la oportunidad y definió de lejos. Bien, ahí ves el cuarto. Toscano como arquero jugador. Banfield yendo a buscar el descuento. Y por supuesto, como siempre, se corre el riesgo buscando el descuento de un gol más. 8 segundos le restan. 8 segundos que tenés para agradecernos la transmisión con un me gusta y una suscripción. Disparo, 3 segundos quedan. Eso fue. Por supuesto se cobró. Mano, pero ya está, queda 1 segundo. Termina entonces el partido. Terminó de esta manera. Independiente 4, Banfield 0, Víctor. Bien, 3 puntos, como te decía, muy importantes para el rojo de Avellaneda, que trata de acomodarse en la tabla, escalar y poder llegar a meterse entre los 8 primeros.